¿Cómo están, amigos? Muy buenos días. Hoy tenemos una muy grata sorpresa. Hoy tenemos la entrevista que le hice al gran artista, gran comunicador, como así se autodenomina él, Jorge Marín. Una persona muy sencilla, una persona con una gran sensibilidad, una gran trayectoria, una pasión por el arte que le influye a todas sus obras. Se le ha denominado las alas de México. Su obra está regada por todos los continentes, tiene obra por todos lados y además goza de una gran aceptación de toda la gente que lo acaba de ver, que no lo conocía. Su obra impacta, su obra llama la atención, su obra comunica. Y haciendo una reflexión de por qué una obra de esta persona hace tanto mella en el interés de las personas, es como nos preguntamos, nos hacemos la reflexión, ¿qué es lo que hace que una persona tenga tanto éxito, que su obra trascienda, que su obra traspase fronteras y otros no? Y yo, a lo largo de este programa, que han sido cerca de 3 años, me ha tocado la fortuna de entrevistar a gente muy interesante, gente con amplios conocimientos y gente con ganas y amor por lo que hace. Entonces, a lo largo de todo este tiempo he encontrado que la gente trasciende, la gente se posiciona dentro de un ranking, si se puede llamarle así, de artistas y logra trascender. Esto es debido, hay desde luego muchos factores. Es una sopa que hay que meterle muchos ingredientes, hay que revolverla, hay que trabajarla, hay que calentarla y al final que cuentas queda una sopa exquisita. En este caso, una obra que vale la pena, una obra que trasciende, que te encuentra, que comunica. Jorge Marín, él no se autodenomina artista, se denomina comunicador. Es una manera de pensar que obviamente es muy válida, porque en la medida en que tú te comunicas con la persona, con el espectador a través de tu obra, es como vas a encontrar el eco y vas a encontrar el interés por tu obra. Si tu obra, sabes qué quieres comunicar, sabes qué quieres decir, sabes qué formato usar, sabes qué debes de imponerle, de darle la pasión, el amor, la dedicación, la preparación para saber de lo que estás haciendo, estar bien documentado y estar haciendo lo que exactamente quieres mostrar a la gente. Eso se llama pasión y amor por lo que haces. Y si tu propuesta es honesta, es clara, obviamente vas a tener que encontrar un eco muy grande en las personas que están viendo tu obra y están encontrando lo que tú quieres decirle. Y si lo que quieres decirle está bien documentado y está bien enfocado, lo que vas a conseguir es que tu obra va a trascender. Eso es básicamente lo que Jorge Marín imprime a sus obras. Jorge Marín es una persona que requiere de mucha luz, requiere de mucha tranquilidad y requiere básicamente de estar en una continua comunicación con lo que está haciendo. Se le ha denominado a él como las alas de México. En todo un tiempo en que estuvo en todo Paseo de la Reforma, mientras se presentaba su obra, y al final de cuentas parte de esa obra, como son las alas, se quedaron y ahora forman parte del archivo, parte de el paisaje urbano
de la Ciudad de México. Y mucha gente, todos los días hay colas para tomarse fotos en las salas. Y como dice él, cada uno encuentra en las salas una manera diferente de ser. Como que poniéndote en las salas, eres ángel o eres demonio. Todo depende de ti. Y esas salas se han donado también, además de la Ciudad de México, se donaron a diferentes países. Entonces la presencia de Jorge Marín, además de en otras obras, va a estar de planta en otros países donde van a poder hacer lo mismo que hacen aquí en México. Jorge Marín, me tocó inclusive entrevistar a su hermano, Javier Marín, en una ocasión, y con gran fortuna me di cuenta de que parte de su éxito es debido a su sencillez. En los dos casos son unas personas muy sencillas que sin la mayor pretensión de simplemente decir lo que traen dentro, de expresarlo y de comunicarlo, encuentran la manera de hacerlo de una manera sencilla, sin pretensiones, sin sentirse los dioses o los iluminados que les cae del cielo. No, es a base de mucho trabajo, de mucho esfuerzo y de mucho, sobre todo, mucha pasión por lo que se está haciendo. Son personas que han logrado encumbrarse debido a su trabajo, porque esto no nació de la noche a la mañana, esto es el resultado de años de esfuerzo en ambos casos. Esfuerzo de preparación, de saber lo que se está haciendo y cómo se está haciendo y por qué se está haciendo. De esta manera, ellos encuentran que lo que hacen es algo que sale natural de ellos mismos. El equilibrio que les imponen a sus obras, el equilibrio, la fuerza, el dinamismo, la sencillez inclusive, como unas alas, como un antifaz, como un círculo, una esfera que para cada persona que lo ve pues puede representar diferentes cosas, encuentra un eco muy importante. Esto es Jorge Marín, una persona muy sencilla, con gran pasión por lo que hace, con gran amor, y a través de su gran sencillez puede darse cuenta si lo que está haciendo está en su justo medio. No le falta ni le sobra nada. Es una obra la cual está en un completo equilibrio, en donde cada cosa está en su lugar y cada cosa está por una razón. Eso es lo que debe uno de cuidar cuando hace uno sus obras. Olvidarse de que uno es el gran iluminado del cielo, de Dios, y poner los pies en la tierra y sentir que lo que estás haciendo es exactamente lo que debes de hacer y lo que quieres decir. De esta manera interviene lo que es la honestidad, tanto contigo mismo como para con el espectador. Y el producto final es una sopa que intervinieron muchos factores y al final de cuentas queda para la postre en el resultado de una obra que da una sensación grata de verlo, que invita a verlo, que te motiva, que te atrapa y encuentra en ti algo que alguna fibra te mueve allá adentro. Esto es Jorge Marín, los dejo con la entrevista, espero que la disfruten. Todas estas es el resultado de años de esfuerzo de una persona que se ve reflejado en su obra. Esto es Jorge Marín.
Pues bien, estamos aquí nuevamente en Hablemos de Arte y ahora con una gran sorpresa, un invitado súper especial, el señor Marín. Quisiera saber básicamente dos cosas. Una de ellas, toda la entrevista va a versar básicamente de los personajes a los que usted representa, a los que usted crea, con el equilibrio que le transmite, con la fuerza. Básicamente también cómo nacieron, cómo se integraron las alas, cómo las alas formaron parte, tanto las alas como el mundo, como el antifaz, todo ese proceso creativo que está detrás de la obra y que la gente, todos, yo en lo personal, estoy muy interesado en saber cómo se llegó a ese proceso creativo. Buenas tardes. Primero, gracias por invitarme a su espacio. Es un gusto estar hoy con ustedes. Y bueno, pues son muchas preguntas contenidas en una sola. Verdaderamente me quedo como para explayarme en toda una ponencia con esa serie de inquietudes que son pues muy lógicas. Yo he notado siempre que hay de parte del espectador hacia la obra, y no solo hacia la mía, sino en general con la obra de arte, pues hay diferentes actitudes. Una muy común es la de encontrar explicaciones. Tenemos una educación y una formación totalmente objetiva, yo lo sé, todos los seres humanos. Entonces, pues es entrar en terrenos subjetivos, es entrar en terrenos con muchas posibilidades, ¿no? No son terrenos de blanco y negro. Yo creo que los matices de grises son enormes y muchas veces es verdaderamente difícil definir un tono otro, ¿no? Y sí, justamente pasa en el arte, no solamente en el arte abstracto, por ejemplo, donde es mucho más fácil poder hacer 1000 interpretaciones de una sola obra, porque pues no hay mayores referencias más que las que pueda, uno, dar el artista, y dos, dar el espectador o vivir el espectador. Yo me considero mucho más un artista que está en pro del diálogo del espectador con la obra. Me parece que la obra de arte tiene que ser alimento para cualquier espectador, en el sentido de que le pueda transmitir o provocar una emoción o un sentimiento francamente individual. Creo que la obra tiene que ser de cada quien. Cuando un espectador se pone frente a una obra de arte, es bien interesante, porque sería muy interesante hacer este experimento de poner a una gente frente a una obra de arte y no decirle ni qué artista está viendo ni cuál es el título, porque siempre se genera algo. O bueno, si la obra tiene contundencia, pues se genera algo. Y para mí eso es lo verdaderamente valioso. Después pueden venir todas las lecturas que se le quieran dar, como posibilidades hay en el mundo, que son muy diversas. Entonces, lo que me parece valioso y rescatable, y en un sentido importante, una aportación de mi parte al espectador, es el dejarlo que haga su propia interpretación y viva su propia emoción. Entonces, pues sí podemos hacer un análisis formal de la obra, de los elementos y por qué esos elementos, yo te diría, por qué los elementos que uso en mi trabajo tienen un impacto que no pasa desapercibido. Es porque son elementos iconográficos pues convencionales. De alguna manera todos sabemos lo que es un cuerpo físico, un individuo, un ala o una esfera también. A todo el mundo nos dice algo. Son elementos que por sí mismos tienen mucha fuerza. Lo que sucede en mi caso es que he querido manejar estos símbolos, conocidísimos por cierto por la humanidad desde hace miles de años, de una manera un tanto, pues no irreverente, sino de una forma, yo diría, poco usual o inusual, ¿no? Para justamente la intención es causar algo de inquietud. Yo creo que lo que es fundamental para mí en mi obra es causar
inquietud a una persona y dejar mucho más preguntas que respuestas, porque pues estoy en pro del pensamiento subjetivo, entonces claro, hay que motivarlo y hay que motivar esa forma de pensamiento subjetiva que en un sentido nos hace como seres humanos pues mucho más preparados para movernos en este mundo de hoy que se manejan tantos temas tan controversiales que requieren de un pensamiento mucho más flexible. Yo creo que el análisis del arte y la propia interpretación nos ayuda en un buen sentido a fomentar ese tipo de pensamiento. Jorge Marín se monta, se sienta, entra a su tal vez antes de empezar una obra, a su estudio, con una meta, con un pensamiento ya un pensamiento ya fijo de lo que, hacia dónde pretende lograr. Sin embargo, queda algo dentro de la obra que queda fuera de bosquejo o se apega estrictamente a bosquejo o cuál es el proceso, cómo llegó Jorge Marín a encontrar una persona que está en un equilibrio muy fuerte, muy grande, muy fuerte, y está balanceándose casi en un abismo ¿cómo nace así o va creciendo conforme se va haciendo más evidente la obra? ¿O desde que se traza ya con una estructura que le permite lograr ciertas composiciones un tanto hasta que desafían a la gravedad, ¿no? Claro, sí, sé que también es un tema que nos causa mucha inquietud. Hablando de inquietudes, ¿cómo es el proceso creativo de un artista? Y ese, pues yo creo que es como el proceso creativo de todos los seres humanos. Todos, yo diría especialmente los artistas, tendemos mucho mediante nuestro trabajo a hacer una proyección de nosotros mismos, de nuestros propios miedos, de nuestras alegrías, de nuestras inquietudes, de nuestros sinsabores. En fin, es toda una vez oí algo, no me acuerdo quién lo decía, creo que Louise Bourgeois, una escultora francesa ya fallecida, que hablaba de que el proceso creativo era una especie de psicoanálisis. Es decir, era esta terapia de sacar todas las emociones contenidas en una persona, que no necesariamente sale en la convivencia diaria, en el mundo convencional. Claro. Es un trabajo verdaderamente terapéutico que hay que hacer. Y entonces, en ese fluir del subconsciente para expresar, como te comentaba, pues cada uno sus propias inquietudes, pues eso es lo que va generando la obra de arte, que no es más que la proyección de un individuo hacia afuera, ¿no? Entonces, yo por supuesto trato de ir lo más libremente posible trabajando mi obra. Entonces, sí, generalmente me siento con una idea, pero pues la idea puede variar, no es necesariamente un camino fijo el que hay que seguir, porque pues vamos, como todo mundo, pues voy cambiando en el quehacer, intervienen un montón de emociones que se pueden ir para otro lado, muy distinto al que originalmente estaba como intención, ¿no? Okay. Entonces yo disfruto muchísimo esto del quehacer y el poder fluir libremente, no trabajo con una estructura fija, y me ha ayudado muchísimo porque siempre he sentido que mi lenguaje es el de la forma, no el de las palabras o el de las... por ejemplo, un cineasta son las imágenes, el poeta pues es la palabra, pero es fantástico el poder expresar mis ideas de una forma plena. Y descubrí que este es mi lenguaje, y las palabras son el volumen y la luz, en mi caso. Entonces, lo uso verdaderamente en un principio como una experiencia muy individual, que después, pues por suerte queda plasmada la idea original en volumen,
y que es ya la que se comparte y cobra un sentido muy distinto cuando deja de ser la obra del artista, se da por terminada, y entonces ya viene la segunda faceta del arte, que es el convivir y el ser aceptado o no aceptado por una sociedad y un momento, ¿no? Dicho, cría fama y échate a dormir. En este caso, la gran trayectoria que lo antecede y todo el gran trabajo que se ha logrado hacer durante toda su carrera, con miles de esculturas por todo el mundo, de grandes formatos, de diferentes materiales, ha sido verdaderamente una forma muy especial de llegar hacia todas las personas de todo el mundo, personas que hablan diferente idioma, que tienen diferentes religiones, que tienen diferentes modos de pensar. Sin embargo, el arte de Jorge Marín los encuentra con la misma significado que lo ve un mexicano, lo ve un chino, y lo ve un ruso o un italiano. Hay el lenguaje universal del arte es muy especial, y en este caso, cuando se logra transmitir la forma de la manera que usted lo hace, con los elementos que usted lo hacen verse como un idioma universal, como algo que forma parte, algo que todos llevamos dentro y que estaba dormido y al verlo despierta. No sé, probablemente esas fueron las intenciones o salieron de una manera intrínseca, pero lo que sí es cierto es que logran llegar a esa parte de sensibilidad que todos llevamos adentro y que muchas veces, pues como le digo, está dormida. Sí, pues yo siempre he creído que la humanidad pues tiene un solo lenguaje, es el mismo al final, nada más con diferente cara, pero pues, ya, tenemos sin duda los mismos miedos y las mismas fantasías todos los seres humanos.
con matices que lo hace rico, ¿no?, en la forma, pero el fondo es el mismo. Por eso creo además que en el quehacer humano siempre hay una identificación entre todos nosotros, ¿no? Ya sea preparar una comida, escribir una novela, hacer una escultura. En el fondo, pues hay humanidad, que es lo que nos conecta mucho más allá del lenguaje, y es lo que siento que ha funcionado pues bastante bien en mi caso con mi obra en el tema del comunicar, porque sí, verdaderamente me ha impresionado toparme con públicos tan diversos que tengan que acepten mi trabajo sin mayor preámbulo. Por ejemplo, el caso hemos puesto estamos haciendo un proyecto de unas alas que están replicando, pusimos unas aquí en Paseo de la Reforma, es una escultura interactiva donde la gente puede retratarse. Sí, ¿cómo no? Pero le hemos llegado a países musulmanes, a países budistas, a países católicos, y resulta que no ha sido necesario un instructivo o nada. La gente, confirmo, tiene los mismos sueños. Claro, sí. Fantasía. Exactamente. Entonces, pues ahí está yo creo que sí vivimos en una aldea global mucho antes de la comunicación electrónica. Ya estábamos, pues por lo menos mentalmente, tenemos la misma esencia todos, y emocionalmente también. Así es. ¿Cuáles son los planes de Jorge Marín hacia un futuro próximo? Bueno, yo ahorita estoy muy emocionado, muy contento trabajando mucho en proyectos de escultura monumental para la vía pública, porque pues he tenido un par de acercamientos ya a lo que es trabajar obra escultórica para la vía pública, que implica pues muchísimas otras cosas muy distintas a las que se necesitan manejar en una obra de mediano formato. Entonces, bueno, empezando, por ejemplo, por el tema de los públicos tan diversos, ¿no? En una calle, en una ciudad, puede circular gente de todas las culturas del mundo, todos los estratos, todos los niveles, y entonces eso es importantísimo. Otra característica es pues la monumentalidad de la obra. Tiene que tener presencia, tiene que ser, pretendo por lo menos volverlas parte de su entorno, parte de una ciudad. Tiene que suceder también el fenómeno de la aceptación de la gente. Una obra, si no es aceptada, y eso no lo puede imponer nadie más que la obra, se da o no se da. Entonces, una obra para espacio público también necesita la aceptación del público, de la gente, es decir, del ciudadano que habita en esa ciudad. Entonces tiene muchísimas premisas muy interesantes para mí, como esto está fantástico, y estoy por eso trabajando ahora mismo proyectos monumental para diferentes lugares de México y de algunos puntos del extranjero también. Así que bueno, pues pronto podremos ver algunas propuestas en ese sentido de mi trabajo. Ahí Jorge Marín tiene demasiada obra urbana. Casi todo Paseo de la Reforma es un corredor escultórico de Jorge Marín. Bueno, pero hay otras ciudades, como por ejemplo nosotros aquí tenemos mucha escultura urbana, desde luego también, pero no tenemos nada de Jorge Marín. Nos gustaría pronto contar con unas salas también aquí y que todo el mundo se retrate y todo el mundo las goce, las viva, Claro. No, a mí me gustaría muchísimo llegar a muchos puntos, y qué bueno que hablas de este tema de la provincia en México. Estoy totalmente en pro de que hay que ir más a promover más el arte, a promover más la interacción urbana, a promover más el concepto de ciudad como un espacio público de recuperación, a darle patrimonio a las ciudades para que la gente les tenga mayor aprecio y se apropie más de sus ciudades. Ese es un programa interesantísimo en el cual hay que trabajar mucho más. Hay tanto que hacer todavía, hay muchísimo que hacer, pues por el público, por la escultura, por los artistas, por las ciudades,
En fin, el tema de la escultura no acaba nunca. Yo espero tener muchos años más de actividad profesional para seguir haciendo tantos proyectos que me vienen a la mente, porque de verdad yo creo que no hemos dimensionado hoy por hoy todavía los alcances que tiene el arte contemporáneo y sobre todo el impacto social. Es una sociedad muy distinta, una sociedad que está divorciada del arte y una sociedad que lo vuelve parte de su cotidianidad. Claro, por supuesto. Hablamos de dos niveles totalmente distintos y no es nada complicado, ¿no? No requerimos de poblaciones con un nivel intelectual brutal ni nada parecido. Yo creo que no. Solamente necesitamos voluntad de hacerlo, de echar a andar dos que tres estructuras y voluntades, por supuesto, de que la gente pueda involucrarse en estos proyectos, pero yo lo siento como una ambición muy personal el trabajar más en ese sentido, mucho más. Así que bueno, pues por supuesto que sigo planeando proyectos para provincia. Me interesa muchísimo seguir estando ahí como ya he estado y como voy a seguir seguramente. Yo diría paciencia, porque Roma no se construyó en un día. Por supuesto. Creo que vamos por muy buen camino en este país, están pasando cosas muy buenas en ese sentido, pero sí, hay que tener paciencia, mucho trabajo cotidiano y sobre todo yo creo importantísimo incluir a las nuevas generaciones, porque para que en ese sentido haya una identificación de los jóvenes generacional con la obra, que se exhiba también y haya un sentirse tomados en cuenta, ¿no? Claro. Creo que hay que pensar en ellos mucho también. Sí, desde luego. Eso es básico, porque la nueva generación es la que le toca agarrar pues ahora sí que las riendas de lo que viene y echarle para adelante y sacar algo bien hecho. ¿Qué consejo? Adelante. Eso es identificarse con lo que se está haciendo en su ciudad, que se identifiquen con su ciudad y que la vean suya, ¿no? Claro.
¿Qué consejo podría darles a las generaciones que empiezan con la escultura, para encontrarse cuáles los elementos que son los que se pueden con ellos identificar más y poder lograr más, sacar lo que traen dentro para poder expresarlo de una manera más objetiva? Perdón, el sonido no me está fallando muchísimo, pero creo haber entendido la pregunta. Okay. Yo les diría y les digo a quienes que se acercan con mucha inquietud, lo cual me da gusto, pues que la perseverancia es fundamental. Yo sé que juventud siempre van de la mano, pero hay que hacer un esfuerzo por conseguir lo que se quiere y pues bueno, la disciplina es fundamental, el entusiasmo es fundamental. Ver más allá de lo que se te ofrece institucionalmente. Yo creo que tenemos un poco el vicio de formación académica de los mexicanos de acudir en general, en el mundo entero, es acudir a las instituciones a que te resuelvan, a que te ofrezcan, y yo creo que hay que cambiar la visión, hay que ir enseñar nuestras propuestas, a buscar los foros para que se nos escuche, para que se nos apoye, para proponer. El ser creativo es fundamental en el tema del que, sino hay que ser mucho más participativo y proactivo. No nos esperemos a que una institución nos llame o un proyecto aparezca. Hay que salir a convencer a la gente de que hace falta esto. Pues bien, amigos, esto fue Jorge Marín. Quiero agradecer su presencia, nos haya dado todos sus puntos de vista, me parecen muy interesantes, y quiero invitarlo para en un futuro volver a seguir. Quedaron muchas cosas sobre el tintero y quisiera que todo eso pudiéramos nuevamente hacer un segundo programa y ampliar algunas cosas.
todas maneras, mi agradecimiento al gran artista. Yo sé que es una persona muy ocupada y el hecho de que se haya dado tiempo para estar aquí con nosotros es un privilegio de este programa, lo cual valoramos bastante. Desde aquí, mi agradecimiento tanto a Jorge Marín como a todos ustedes por estar con nosotros, y los espero a que se queden, a que el próximo lunes poder estar con nosotros en este mismo programa, Hablemos de Arte. Quédense con nosotros, enseguida sigue el programa Mujeres Emprendedoras con propuestas interesantes. Gracias.